Seguimos en esta tertulia de viernes 15 de septiembre de 2023. Estamos con Alejandro Abal, Juan Grompone, Teresa Herrera y Gonzalo Pérez del Castillo. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recibió ayer a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, a quien le transmitió su preocupación por la actuación de la jueza de crimen organizado, María Elena Maynard, en dos casos que involucran a narcotraficantes peligrosos. Según publicó El País, en base a fuentes de la cartera, Heber le aclaró a Morales que se trata de un problema puntual con Maynard y que no es así con todo el Poder Judicial, con el que tiene una buena relación, destacó el ministro. Un día antes, en el Parlamento, Heber criticó a Maynard por dos fallos recientes. Uno, el que habilitó al narcotraficante conocido como Ricardito a salir del aislamiento en que permanece en condiciones de máxima seguridad y contar con espacios de recreación y acceso a programas sociales, laborales y educativos. Hablando con la prensa, el ministro sostuvo que Maynard realmente es una jueza que, dijo, no nos ayuda en la tarea de la lucha contra el narcotráfico y advirtió sobre la peligrosidad de Ricardito. Que es un narcotraficante que lo tenemos en la prisión de máxima seguridad, en donde cumplimos las reglas Mandela de esparcimiento que puedan tener, porque tienen que tener 2 horas de contacto con otras personas, pero que lo tenemos aislado porque antes esta persona privada de libertad dirigía desde esa cárcel no solamente su organización, sino que mandaba a cortar dedos, orejas, manos y hasta asesinar desde adentro de la cárcel. Nosotros lo tenemos ahora aislado. Hizo un recurso de habeas corpus y la jueza determinó que yo lo tengo que sacar de ahí para cumplir tareas de educación y de trabajo. Realmente, que una jueza no nos ayude en esta tarea de lucha contra el narcotráfico y que crea que una persona de estas características, con este nivel de violencia, un asesino y una persona que está cumpliendo la condena en su cárcel de máxima seguridad, crea que pueda ser rehabilitada haciendo bloques o carpintería, que va a dejar su organización para ser carpintero. El otro fallo de Maynard, cuestionado por el ministro Heber, es el que le otorgó prisión domiciliaria al narcotraficante Juan González Vica, quien luego rompió la tobillera electrónica que tenía puesta y se fugó. El fallo de Maynard estuvo basado en informes apócrifos del Instituto Técnico Forense y de la Oficina del Comisionado Parlamentario para las Cárceles, que solicitaban prisión domiciliaria para Vica, aduciendo problemas médicos. Respecto a este caso, Heber consideró fundamental que sea la justicia la que pida y revise las historias clínicas de los presos que solicitan prisión domiciliaria y no cometer la ingenuidad, dijo, de que con un certificado médico ya estemos admitiendo una enfermedad. Bueno, ¿cómo vieron esta situación que se ha planteado en los últimos días? Esto fuerte cuestionamiento del ministro del Interior a esta jueza en particular. Tienes razón. Bueno, esto es justo lo que estábamos discutiendo sobre cómo funciona una democracia republicana. 3 poderes del Estado que se vigilan entre sí, porque para eso están. Yo creo que es perfectamente lícito lo que dice Luis Alberto Heber. Es decir, esta jueza evidentemente no está colaborando, porque está tomando decisiones que no quiero calificar, pero evidentemente inapropiadas. Las decisiones que ha tomado fueron claramente inapropiadas. Entonces el Poder Ejecutivo, que está tratando de, en este caso nada menos de combatir el narcotráfico, se encuentra con que el otro poder del Estado no está cumpliendo sus funciones debidamente. Me parece que es totalmente correcto lo que está haciendo. ¿Los demás? ¿Teresa? Sí, a mí me preocupa mucho esta situación porque me parece que hay, en general, por otras señales que uno ve por otros lados, una gran debilidad del Poder Judicial, ¿no? Y no del sistema de justicia en general y del Poder Judicial en particular. A mí me parece que hay varias causales para esto. Uno, que evidentemente las camadas de jueces y juezas, cada vez tienen menos preparación, eso es clarísimo, está vinculado mucho con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Es decir, la formación que se está recibiendo, cómo se avanza en la carrera de justicia, que generalmente es simplemente por estar,
Y por otro lado, me parece que la falta de recursos también juega en un funcionamiento que se está volviendo perverso, ¿no? Es decir, con justicia Gonzalo dice, tiene que ser el propio Poder Judicial el que tome en sus manos la historia clínica. Bueno, pero eso implica, Gonzalo, la interdisciplinariedad dentro del Poder Judicial, cosa que no existe. Y no existe, en mi juicio, por dos razones. Una, por falta de presupuesto, sin duda alguna, y otra, porque no hay nada más endogámico que el sistema de justicia, ¿no? Que le cuesta mucho, digamos, a los jueces y a las juezas entender que no son la suma de la sabiduría y que necesitan el apoyo de otras disciplinas. Pero además claramente hay un funcionamiento de una dinámica que hace que a veces la ola les pase por arriba. Entonces no me extraña sí que pasen estas cosas, no me llama la atención en absoluto que pasen estas cosas, porque es parte del mismo paquete que hace también que el Ministerio del Interior resuelva muy pocos casos, parte del mismo paquete que hace que hayan fallos que uno realmente no se explica cómo pueden ocurrir, no solo en esta materia, en otras materias también. Entonces, yo creo que esto parte del mismo paquete que veníamos hablando antes, ¿no? Digo, una profunda reflexión en torno a cómo están funcionando determinadas instituciones del Estado y a qué le estamos dando recursos y a qué no. Y cuáles son las capacitaciones o no que se tienen en cada uno de los poderes del Estado, ¿no? A mí me parece que esto que tú decías de que se nombran políticos para determinados cargos que no, en el Poder Judicial no es que se nombren, pero digo, suben por su propio peso, ¿no? Es decir, no porque por antigüedad, por esto, por lo otro, pero ¿cuáles son las evaluaciones reales del desempeño de la judicatura? Bien, gracias. Sí, ahí hay en lo que plantean ambos como una crítica o un control de los sistemas, decían. A mí de todas formas me llama la atención, no sé qué dicen el resto, respecto a... No fue una crítica, y justamente Heber no empezó trasladando, ¿no? Una crítica, por ejemplo, no pidió primero una reunión con la Suprema Corte de Justicia, con las autoridades de la Suprema Corte de Justicia para hablarle de, en general, el mal funcionamiento o el mal relacionamiento o cómo tienen que aceitar las cosas. Puntualmente fueron declaraciones durísimas contra una jueza en particular, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Hay antecedentes de que se ponga el ojo tan fino así en... A ver qué dice el abogado de la mesa. Bueno, no por abogado, voy a prescindir de da a entender todo tipo de sospechas, ¿no? El problema que hay... A ver, en primer lugar, presta atención a una encuesta que se hizo en un programa de televisión hace bien poquito, y la inmensísima mayoría de los encuestados por ese programa de televisión, con un sistema de encuesta en el cual no te llaman, sino es que sos tú el que llama, o sea que es de muy relativo valor, pero de todas maneras, la inmensa mayoría entendió que había corrupción en el Poder Judicial. Con toda franqueza, no lo creo. Yo no lo creo. Sin duda que no lo hay con carácter general. No lo creo en el caso concreto al cual le estamos refiriendo. Por supuesto que hay siempre alguna persona suelta que puede ser corrupta, pero no es lo normal. De momento, y espero que siga así, no creo, ni en general, ni en el caso concreto, que haya habido corrupción. Podría ser, a ver, lo que Ronzoni llamó falta de rigor y de sentido común, ¿no, verdad? Si uno presta atención a lo que publicó el Observador sobre la audiencia en la cual se trató este tema por la doctora Mainar, me estoy refiriendo al de González Vica, el tema de González Vica, no el otro, ¿no, verdad? No el segundo tema, el Ricardito, ¿no? En cuanto a lo de González Vica, bueno, las transcripciones que se hacen por Ronzoni de lo que dijo el Observador, que se dijo en esa audiencia, son bastante duras, ¿no? Bastante duras porque demuestran quizás una falta de sentido común, quizás, o por lo menos ponen en duda el sentido común de la jueza que intervino. No la corrupción, pero sí un poco de sentido común, ¿no, verdad? Incluso por el tipo de expresiones que emplea en esa audiencia para dirigirse a la fiscal. Una fiscal que se oponía a que se trasladara a González Vica al domicilio, ¿no, verdad?
Pero pese a eso, la jueza dijo que ahí en la cárcel no la iban a atender a González Vica de esa enfermedad supuesta, porque además no era verdad, cosa que ella, bueno, la jueza no lo sabía porque creía unos documentos falsos que decía que estaba enfermo. Pero aún en esas condiciones dijo que no había manera que lo pudieran tratar en el Instituto de Reclusión donde estaba detenido González Vica. Sin embargo, Mendoza respondió a una consulta judicial que se hizo a raíz de lo que se dijo en esa audiencia y dijo que sí, que en la unidad número 1 de Punta del Rey se cuenta con una policlínica donde se puede dar atención de acuerdo a la patología que padecería en realidad el causante de autos, ¿ah? Y explicó cómo era el sistema de lo que se le iba a hacer. Pese a eso, la jueza dispuso, contra la opinión de la fiscal, dispuso la prisión domiciliaria. Y claro, después todavía autorizó a González Vica a ir a hacerse una supuesta diálisis, porque en realidad no necesitaba la diálisis, porque era todo falso, sin custodia policial. Es decir, salir de su propio domicilio sin ninguna clase de custodia policial, que fue lo que hizo. Y después todavía, claro, rompió, puso la tobillera, ¿no? Pero sí, sin custodia, claro. Sí, pero de la tobillera le hizo lo que era de esperar que hiciera después de todas esas maniobras. La rompió y se fugó. Y ahora anda a encontrarlo. Con lo de Ricardito, el famoso Ricardito, el tema fue distinto, ¿no? ¿Verdad? Ahí, perdón, Alejandro, voy a leer exactamente lo que dice. Yo lo tenía en la crónica del País de ayer, pero capaz que también salió en El Observador. Yo estoy leyendo lo de Ronzoni. Mira, las expresiones fueron: la fiscal Fernández insistió en que había que agotar todas las posibilidades antes de decretar la prisión domiciliaria de González Vica, dado que era un preso peligroso porque integraba una organización transnacional de tráfico de drogas. La jueza Maynard, quien manifestó en varias ocasiones un pésimo concepto del funcionamiento del sistema carcelario, explotó y le tiró: ¿cuál sería esa cárcel? ¿Debe ser en la China o en otro país? Entiendo su planteo, fiscal. Dígame a dónde lo llevamos a González Vica. La fiscal expresó que el interno debía ser alojado en el Centro de Estudios y Diagnóstico, ex cárcel central, hasta que se encuentre un penal donde se le pudiera hacer diálisis. Maynard expresó: ustedes son las partes en el caso, me tienen que dar una solución. Bueno, y ahí siguió parte del diálogo. Por lo menos eso es parte del diálogo que se conoce, sí, ¿no? No, digo, te podría dar otros pedazos de ese diálogo porque Ronzoni lo transcribe, pero de todas maneras son en términos francamente, no sé, por lo menos con falta de sentido común, en mi opinión. No, insisto, no se trata de un tema de corrupción, prácticamente no tengo dudas de que no es corrupción por el lado de la jueza, de ninguna manera, pero sí quizás una falta de sentido común y de rigor. ¿Pero crees en lo que dice Geverón, cómo lo manifiesta, no deja entrever eso? Supongo que no, que lo que está diciendo es que podría haber personas... Porque no dice falta de sentido común, ¿no? No, bueno, en el caso de Ricardito es una grave falta de sentido común, porque en el de González Vica todavía estaba el precedente de los documentos falsos que decían que tenía una falsa enfermedad. Bueno, nadie lo advirtió, pero que eran falsos, pero en ese momento, pero de todas maneras, aún teniendo esa grave enfermedad, había un informe del Luis Mendoza, el director del INR, que decía que podían atenderlo perfectamente, la verdad, e incluso detallaba cómo era que le iban a atender, quién lo iba a atender de esa supuesta dolencia. Y bueno, y sin embargo, la jueza no hizo caso de eso y dispuso el arresto domiciliario y después lo autorizó a salir solo, sin custodia policial, del propio arresto domiciliario para ir a hacerse una supuesta diálisis que no tenía que hacérsela porque no estaba enfermo. Pero bueno, por otro lado, el asunto de Ricardito, del famoso Ricardito, que es un delincuente también con una larga trayectoria, autorizó a que saliera de la cárcel de máxima seguridad que está establecida por el Ministerio del Interior en un sector del INR, y resulta que lo autorizó a salir para tener prácticamente un tratamiento con mínimas reglas de seguridad.
la verdad, para educacional y aprender a trabajar y todo lo demás, dándoles las posibilidades, quizás no de fugarse, porque no es que se le diera arresto domiciliario. No, pero sí de conectarse como hasta ese momento se había estado conectando para dirigir toda una mafia vinculada al narcotráfico. La verdad que todos sabemos que es muy fácil, porque se lo hemos oído decir 20 veces a todo el mundo, gente de la propia autoridad de los establecimientos de reclusión, de que los teléfonos celulares ahí entran y salen con mucha facilidad. Que fue lo que estaba usando Ricardito y por lo cual fue enviado a ese lugar de extrema seguridad para que no tuviera la posibilidad de acceder a la dirección de su banda de narcotráfico, principalmente en el Cerro, ¿no? Y sin embargo la jueza lo dejó salir para salir no de la cárcel, pero no, sí le da lugar al recurso recurso de habeas corpus, ¿no? Claro, y ahí hace que él, pase a una zona donde podría tener perfectamente fácil acceso a teléfonos celulares o a comunicación con otras personas para continuar dirigiendo esa banda que no solo se dedica al narcotráfico sencillo, sino que además es una banda que se dedica a cortar, como dijo Heber, que está probado, a cortar dedos por órdenes de Ricardito, bueno, incluso hasta asesinar, ¿no? ¿Verdad? Juan. Bueno, esto es un tema a mí me resulta bastante desagradable, pero yo lo veo como que esto es el resultado de dos fenómenos. Un primer fenómeno es que buena parte de la responsabilidad de lo que ha pasado tiene la falta de recursos que tiene el sistema fiscal y el sistema judicial. Es decir, porque buena parte de las cosas pasan porque la jueza no sabía que un determinado documento era falso. Uh-huh. Es decir, que eso es escandaloso. Es decir, que haya pasado, eso es escandaloso y eso es una escandalosa falta de recursos. Y esta falta de recursos es algo muy viejo, es decir, porque yo recuerdo que posiblemente haya comenzado con el gobierno de Frente Amplio, cuando se peleó con el Poder Judicial y decidió cortarle los presupuestos y no aumentarle para todo lo que pasaba. La segunda causa es que la guerra contra el narcotráfico se está perdiendo y se va a perder necesariamente. Es decir, día a día vemos lo mismo. Es decir, el narcotráfico avanza y la represión del narcotráfico cada vez tiene más dificultades y peor. Es decir, creo que en definitiva es un camino equivocado. Y bueno, y como base de estas dos mezclas, de falta de recursos por un lado, el camino equivocado para lo que se está haciendo, es que pasó en este incidente. Y a mí me molesta lo que dijo el ministro, es decir, porque yo creo que que el ministro por un lado está desbordado porque no puede, es decir, es imposible combatir al narcotráfico por la fuerza, sino que hay que combatirlo de otro punto de vista económico, ni que hablar. Y en segundo lugar, creo en la separación de los poderes, es decir, que creo que es una mala cosa que un ministro de Estado diga esta jueza hay que echarla o cosa por el estilo, o sugerir que esta jueza hay que echarla. Es decir, eso es una injerencia entre la división de poderes. Yo creo que lo que debe hacer el ministro es de alguna manera pedir algún tipo de disculpas sobre lo exagerado que ha sido con tratamiento de la jueza, ¿no? No, yo no creo que haya sido exagerado, y además no es solo los documentos falsos. Tuvo un informe del director del INR diciendo que sí lo podían atender, cómo lo iban a atender, de qué manera lo iban a atender. Pero Juan, la separación de poderes. Y sin embargo, a González Vica lo mandó a la casa. Pero la separación de poderes es para que se controle, justamente para que se controlen unos a otros. Para eso es. No es para que sean independientes y no se hablen. Es justamente para que el Parlamento controle al Ejecutivo, el Judicial, para que se controlen. Yo mí pienso que quien controla es el Parlamento, ¿no? No todos. No, para mí quien controla es el Parlamento. Bueno. Sí, no, yo creo que los tres, porque tiene que haber un equilibrio. ¿La jueza podría presentar un recurso por hacer un juicio por difamación e injurias, por ejemplo? Lo va a perder. Porque quedó escrachada. Lo va a perder. Si vamos a hablar de eso, el Parlamento no tiene forma de controlar. No es en absoluto usual que la Suprema Corte de Justicia, la doctora Doris Perla Morales, en carácter de presidenta, haya manifestado que se va a hacer una investigación. Uh-huh. No es para nada usual.
O sea que realmente debemos entender de afuera que hay pies como, no para decir que haya habido corrupción, porque yo no insisto, para mí no ha habido corrupción, por lo menos de la jueza, pero sí para ver cuál ha sido el nivel de razonabilidad de la actuación de la jueza en el caso concreto, cosa que a mi juicio, con los elementos que he tenido a la vista, me cuesta creer que haya existido. Creo que no es para nada razonable. No, Gonzalo, yo insisto que sí, digo, si el Poder Ejecutivo toma una resolución que es anticonstitucional, la Corte le dice, mira, esto usted no lo puede hacer porque es anticonstitucional. Yo creo que son equilibrios que son justamente lo que hace de la democracia lo que es. Y a mí me parece que en este caso el ministro estuvo perfecto. No tiene que pedir ninguna disculpa. Es insólito que suceda una cosa como esta. Teresa, ¿te quedó? Dice que las intervenciones de Heber en general no son felices, ¿no? Y en relación a lo que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, menos, ¿no? Digo, desde cuando a personas de su partido dice que tienen toda su confianza, siendo él operador de justicia cuando están demandados, como el caso Penades, hasta esto ahora con la jueza. Me parece que hay formas y formas de decir las cosas. Yo creo que él, cuando habla, en realidad deja el resquicio bien claro de que hay corrupción. Y me parece que como ministro del Interior no puede, si no hay pruebas, si no hay algún tipo de investigación, en todo caso puede manifestar su disgusto o su molestia con respecto a la actuación de la jueza, pero no señalar específicamente que todas las veces parece que favorece a los narcos. Uh-huh. Que entonces está como prejuzgando, y a mí me parece que eso no es una práctica útil. Entonces yo puedo estar de acuerdo con la crítica, no estoy de acuerdo con la forma de la crítica, así como no estuve de acuerdo cuando dijo es mi amigo y yo creo que es inocente, ¿no? Con el caso de Penades. Me parece que es el mismo manejo. No, pero Teresa, no, yo creo que realmente tú misma no puedes comparar esos dos casos. El problema del narcotráfico, como decía Juan, es una guerra que estamos perdiendo. Es algo que está amenazando la convivencia en este país. Yo no creo que lo de Penades es una cuestión totalmente privada. Yo me refiero al manejo institucional del ministro. Yo creo que como ministro tiene que guardar ciertas formas. Entonces, como ministro no podés ni prejuzgar para a favor ni en contra. O sea, podés criticar, yo no digo que no pueda criticar el funcionamiento de la justicia, lo que digo es que no puede dejar el resquicio prácticamente de decir que la jueza es corrupta, cual no quiere decir que sea ingenua y que piense que por algo la guerra con el narcotráfico la estamos perdiendo. Yo creo que hay en las estructuras de todos los poderes gente cómplice, sin duda alguna. Pero no podés decir con nombre y apellido sobre una persona, sea política, sea juez, sea fiscal o sea quien sea, sin tener una prueba que te respalde. Me parece que tú podés manifestar que no estás de acuerdo con el procedimiento, pero no de la forma como lo hizo. A eso me refiero. Me refiero que un ministro tiene que guardar formas institucionales que preservan justamente el propio juego democrático. Está bien. Mira, por ejemplo, acá desde la audiencia hay dos puntos de vista que interesantes. Dice Gustavo, supongamos que ¿qué pasaría si una jueza... Si la jueza saliera a manejar en los medios de comunicación sobre la incapacidad de un ministro que tiene las cárceles superpobladas, por ejemplo? Se plantea, ¿no? Se pregunta. Y después hay otros que dicen, ojo, dice, no comparto el punto de vista de Juan, por ejemplo, de Grompone, hay que activar la desingenuización. A ver si desingenuización en el sistema judicial. En todo nuestro entorno, dice Heber, subió varios puntos al hacer esa declaración, plantea Raúl. No, hay un hecho concreto, es que el narcotráfico no tendría el éxito que tiene si no hubiera altos grados de corrupción. Yo creo que el Uruguay es uno de los países menos corruptos, por lo menos entre los que yo he vivido, pero sigue habiendo mucha corrupción.
Entonces, hay ciertas cosas, sobre todo cosas clamorosas como esta, errores clamorosos como este, que yo creo que vale la pena. El Heber, que yo recuerde, no habló de que nadie fuera corrupto, simplemente dijo que esto había sido un acto verdaderamente poco. Claro, él explicó poco. además Heber, que las dificultades que había tenido en el caso de González, el propio Ministerio del Interior, la policía, para reunir las pruebas, para poder aportarlas a la Fiscalía, claro, que no fue nada sencillo, aparentemente. Yo no estoy al tanto de los detalles del proceso, pero sí sé que fue muy complejo, porque me lo han dicho por otro lado, muy, muy complejo, y bueno, al final consiguieron ponerlo preso, y resulta que después inventan toda una cosa, no la jueza, sino que la inventan, sí, claro, con los documentos falsos. Pero eso es corrupción. Ahí hay un elemento de corrupción. Bueno, de acuerdo, pero no fue dentro del Poder Judicial, sino que fue una abogada y bueno, y quienes instrumentaron esos documentos falsos. Pero de todas formas, eso le daría pie para poder plantearse el problema a la jueza, pero lo resolvió sin sentido común. Máxime teniendo, como insisto, el informe del INR de que se podía hacer el tratamiento de esa supuesta enfermedad que supuestamente tenía este hombre, que no la tenía, se podía hacer dentro de establecimientos carcelarios. Y sin embargo la jueza le autorizó la prisión domiciliaria, y todavía autorizó que saliera de esa prisión domiciliaria solo, para hacerse una supuesta diálisis que nunca se hizo y que terminó con el tipo naturalmente escapándose y desapareciendo, y tenemos un nuevo Marcet que nunca lo vamos a encontrar. También, pero en el caso como en el caso de Marcet, como en el caso del otro Astesiano, hay elementos que muestran que hay un mar de corrupción atrás de estas cosas que se manifiestan de esta manera, pero que hay corrupción atrás, porque si no hubiera sucedido ninguno de esos casos. Eso no cabe duda. Acá y en todos lados. Entonces, pero no es si el ministro del Interior no lo puede denunciar, bueno, ¿qué hacemos? Pero no es una corrupción adentro del Poder Judicial, y el ministro, hasta donde yo recuerdo, no denunció la corrupción dentro del Poder Judicial, ni siquiera la jueza. Dio a entender que había un nivel de falta de sentido común increíble. Exacto. No dijo que hubiera corrupción. No lo dijo explícitamente, no. Hay que después leer, o hay distintas interpretaciones sobre lo que quiso decir, si fue esa ingenuidad o falta de sentido común, o dejó entrever esa sospecha ahí de otra cosa. Yo creo que el problema del sentido común, caemos nuevamente en mi filósofo favorito. No se sabe lo que quiere decir el sentido común, y eso ya hace 25 siglos que lo anunció Lao Tzu.